Muy buenas noches, ¿cómo andan todos del otro lado? Estamos en vivo, son las 22:30 horas de Argentina. Hoy tenemos un vivo que tiene una particularidad. Esa particularidad es que vamos a estar sorteando al fin del mismo, por lo tanto quédense del otro lado, no solamente para escuchar al gran profesor Horacio todo lo que nos va a contar, sino también para hacer el sorteo de 3 ejemplares del libro negro del ecologismo que Horacio tan gentilmente me obsequió para que yo pueda difundirlos y para que pueda sortearlos en este canal. Entonces, la dinámica va a ser así, vamos a hablar de la ecología en la iglesia. El otro día estábamos hablando con Horacio y bueno, esto es un tema súper importante que me parece que está bueno difundirlo, que hablemos de esto, porque a veces hay malos entendidos, que la ecología es mala, o que el ecologismo en realidad es tal cosa, que bueno, los que en cierto sentido no es que son detractores del ecologismo, sino que ponen la verdad o la realidad sobre la mesa, terminan siendo que, bueno, quieren contaminar el planeta, un montón de falacias que empiezan a aparecer por allí. Entonces es un gusto, obviamente, que siempre el gran profesor Horacio esté con nosotros para ilustrarnos, para enseñarnos acerca de uno de los temas que maneja un montón de temas, ¿no? Pero este tema particularmente porque tiene un libro escrito. Entonces, Horacio, sin más preámbulo, ¿qué podés contarnos sobre todo este tema? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder dialogar, conversar, exponer junto a un gran amigo ante todo, antes que profesional y compañero en esta batalla que creo que puedo hablar en nombre de los dos, que hemos entendido que es una batalla cultural, pero que tiene una raigambre estrictamente espiritual. Entonces es un tema que nos concierne y que vamos a ver que permite considerar otras aristas como la New Age, como las sectas, temas que ya hemos tratado, pero por una cuestión de dinámica nos vamos a centrar específicamente en el ecologismo. Para eso, y en honor al respeto que merece este canal, donde hay un gran profesional detrás del mismo, he preparado una pequeña ponencia. Especulo que no más de 30 minutos voy a poder exponer, por respeto a la audiencia, por si eventualmente luego hubiese tiempo para algunas preguntas. Pero desde ya aclaro que si tanto en el chat como el profesor desean interrumpirme, bienvenido sea, ya sea para un aporte, ya sea para una inquietud, porque como ven en pantalla, ya en la primera diapositiva, no está en mí aquí venir a atacar ni a su santidad y no está en mí venir a generar divisiones dentro de la iglesia. Muy por el contrario, como pueden ver ya en la pantalla, mi objetivo es generar reflexión desde la prudencia y el discernimiento. Un llamado que ya hace San Pablo en tanto que nos interpela a examinarlo todo y retener lo bueno. Un principio básico del pensamiento conservador, de hecho. Entonces, aquí ni siquiera se va a dar una afirmación categórica. Tan solo se van a exponer las evidencias y que cada uno pueda discernir. Y yo invito a que este discernimiento se haga no a la luz de Horacio Giusto, sino a la luz de un gran santo, San Pío X, que ya denunció y condenó el modernismo religioso. Y esto lo quiero enfatizar, porque si los mismos sectores que pertenecemos todos a la Iglesia Católica se aventuran a citar las condenas magisteriales que hay tanto hacia el liberalismo como hacia el comunismo, creo que es justo, no solo en honestidad intelectual, sino en honestidad espiritual, también considerar la condena al modernismo religioso. Si no es desconocer Pascendi Dominis Gregis, que es una de las principales encíclicas de uno de los principales santos custodios de la santa tradición. Habiendo hecho ya esta introducción y saludando a toda la gente que ya está en el chat, particularmente a mi gran mentor, Daniela Marsigil, pero a todos los que nos acompañan hoy día, a Nadia, Naum, a mi gran amigo Saleh, a Mónica Hunt, a Cecilia Floyd, a todos los que nos acompañan siempre, en especial a nuestro gran amigo Naum, que hoy de hecho un dato curioso y paso a darle clases. A esta exposición, nomás que uno está acostumbrado a los alumnos. Hoy de hecho le hablaba de Naum a mi esposa. Dato de color, y justo lo veo aquí. Hablaba muy bien de él, es una gran persona. Bueno,
Sé que este tema ya lo he tocado anteriormente, pero que es necesario reafirmarlo. Es necesario enfatizarlo. Porque uno a veces cae en la tentación de querer separar ecología de ecologismo. Incluso hemos visto entre hermanos católicos que se aventuran a sostener que San Francisco de Asís fue el primer gran ecologista, cayendo en un error anacrónico que no superaría el más mínimo debate. Porque para hablar primero de ecologismo debe antes hablarse de ecología. Y es necesario exponer qué es la ecología, porque muchos se quedan simplemente con aquella definición que la considera como una disciplina dentro de la ciencia que se dedica al estudio de los organismos en torno a su hábitat o en torno a su medio ambiente. Pero vamos a ver que en realidad el origen de la ecología, y lo podemos tomar incluso del portal Ecología Hoy, que es uno de los principales portales ecologistas, reconocen que la ecología es creada como concepto teórico y científico por Ernst Haeckel. Insisto, esto no es lo que está diciendo ni el Papa Francisco, ni el licenciado Pablo Caruso, ni Horacio Giusto. Los propios ecologistas reconocen que la ecología tiene su origen en Ernst Haeckel. Esto ya es materia indiscutible. Cualquier otro intento de atribuir a San Francisco de Asís, a Santo Tomás Moro, o cualquier militante como Greta Thunberg, Bill Gates, el origen de la ecología, es simplemente deshonestidad intelectual. No se enojen con el mensajero, sino analicemos el mensaje de fondo. Ernst Haeckel, no solamente que fue partícipe de la Liga, o mejor dicho, de la Sociedad de Higiene Racial en Alemania, expresamente en el año 1904 para que desee investigar un poco, sino que también es fundador de la Liga Monista. Liga Monista se refiere a la filosofía monista, una filosofía que van a tomar de Baruch Spinoza, aquel filósofo excomulgado de hecho de la propia iglesia judía, por haber considerado la gran premisa Deus sive natura, Dios o la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es Dios, rompiendo con lo que es la tradición realista, que considera la existencia de Dios en una relación de presencia y de distancia. Para el monismo, todo es una única sustancia. Entiéndase, yo puedo separar mi sustancia, es decir, mi materia y mi forma, del ser de Dios, donde yo voy a tomar por participación el ser, porque Dios lo participa. Ahora, yo no soy Dios, entonces, Dios está presente en mi vida, pero yo no soy Dios. Hay una relación de presencia y de distancia. Pensemos, si alguien es católico, ¿qué sucede ante la exposición del Santísimo? Dios está presente entre nosotros, pero ninguno diría, soy Dios. Distinta es la suerte que corre el monista, porque el monista considera que no hay distinción sustancial. Vean si no los debates que he tenido contra veganos, que sostienen que no hay una diferencia sustancial entre un cerdo y un niño recién nacido. Todo responde a una única sustancia, la naturaleza. Entonces ya no hay una participación en Dios, sino una extensión de Dios. El ratón, las estrellas, los ríos, el elefante, cada uno de nosotros sería, en última instancia, una extensión de Dios y por lo tanto cada uno de nosotros sería Dios. Y esto es lo que ha permitido la afluencia del panteísmo. Ahora, Ernst Haeckel toma esta tesis, pero ya sin la noción de un Dios, sino que tan solo se queda en la naturaleza misma. Toda sustancia responde a la propia naturaleza, porque Ernst Haeckel parte de las premisas de Darwin y las radicaliza. Por eso hablamos de un sistema inmanentista. La ecología surge de un sistema inmanentista, es decir, de
Dentro de las grandes corrientes filosóficas está el realismo filosófico, que es propio de los católicos. De hecho, piensen en Santo Tomás de Aquino, donde hay una relación de presencia y distancia con el hombre, con Dios, con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Estamos frente al prójimo, no somos el prójimo. Estamos frente a Dios, no somos Dios. Frente a esta tesis realista surge el inmanentismo, que puede ser o nihilista, pura distancia, como el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre, o el monismo, donde todo es una única sustancia, pura presencia. Ernst Haeckel era monista. Y acá vamos a ver que esta tesis inmanentista, este sistema inmanentista, se va a hallar presente en toda la tradición intelectual del ecologismo. Siempre y sin excepción. Porque hay una confrontación directa contra el cristianismo. De hecho, Ernst Haeckel, cuando escribe El enigma del universo en 1899, resalta que el gran impedimento para el progreso de la sociedad se llama cristianismo. Principalmente porque establece un tabú en materia sexual y un tabú en materia moral que impide la perfección en la evolución. Tesis compartida posteriormente con otros pensadores eugenésicos como Francis Place, Margaret Sanger, Mary Stopes. Si alguien desea buscarlo, bienvenido sea. Está incluso expuesto en mi libro. Pero esta tradición ecológica de considerar que debe priorizarse el abastecimiento de los recursos naturales y el hábitat solo a aquellos que son más aptos para la supervivencia, la va a tomar posteriormente Paul Ehrlich, cuando escribe La bomba demográfica. También la va a tomar William Bock, Garrett Hardin, el propio Eric Pianka, cuando sostiene en una conferencia en la Universidad de Estados Unidos que era necesario que un virus como el termino con bola la palabra, elimine el 95% de la población humana. Entonces, esta es la raíz de la ecología. Si uno observa, va a notar que pareciera que el concepto de ecología, que lo transforma al conocimiento en biología en una especialización en torno a las interacciones, la distribución, la abundancia, el número y la organización de los organismos en los ecosistemas, que va profundizando esta rama del estudio, pareciera ser que se sigue con esa corriente positivista de una separación plena entre sujeto y objeto de estudio. Sin embargo, uno cuando estudia se va a dar cuenta que el gran problema que tiene ya la propia ecología, este oikos logos, esta idea del conocimiento de la casa, esta idea de la casa, es considerar que el ser humano es un vertebrado más a la par de todo otro vertebrado y mamífero que hay dentro de la naturaleza. Entonces, como todo pensamiento de izquierda, como todo pensamiento revolucionario, como todo pensamiento que emerge de las ideologías de la modernidad, va a sostener una tradición común. La idea del nuevo hombre, este hombre nuevo, este hombre que ha superado la etapa anterior, este hombre que ha progresado. Y ha progresado primeramente porque se desprende del concepto de libre albedrío, que es un tema fundamental para la doctrina cristiana, porque se desprende de los tabús sexuales, porque se desprende de la ética católica imperante en Occidente y principalmente porque comprende este hombre nuevo que tiene que ser uno con la naturaleza. Por eso siempre advierto, cuidado con cualquier expositor que diga que hay que ser uno con la naturaleza, porque si yo soy uno con la naturaleza, significa que mi sustancia, es decir, mi cuerpo y mi alma, mi materia y mi forma, se ha fundido con la sustancia de la naturaleza. Entonces, ya no va a haber un yo y un no yo. Ya no va a haber una separación entre mi ser y el resto de los entes. Ya no va a haber una distinción entre mi yo y el cosmos, sino que todo se funde en una única sustancia. Y esa fundición en una única sustancia es lo que en filosofía se llama monismo. Y el monismo, filosóficamente hablando, es antagónico al cristianismo. Creer desde el cristianismo que es posible el monismo es creer ya no en un Dios, sino que uno sería Dios.
Y esta es una idea que, si se me permite decirlo, coquetea muy cercanamente con proyectos luciferinos, que es considerar al hombre como artífice de su propio destino, como si de un Dios se tratase, y ya no reconociendo el libre albedrío que Dios otorga, sino que uno tiene las facultades de Dios. Este principio de la ecología va a ser tomado 60 años después por los grandes revolucionarios de la cultura. Recuerden interrumpirme cuando crean que sea necesario, pero estoy tratando de establecer un hilo conductor. Lo que empieza como un proceso cientificista se va a convertir en un proyecto culturalista, principalmente por la gran influencia que va a tener Herbert Marcuse en uno de los mayores hitos del siglo XX, que en términos culturales va a ser uno de los principales, de hecho, si es que no es el más importante, que es el Mayo francés del 68. Allí aparece Herbert Marcuse, pero no va a ser el único. Vamos a tener a Bosquet, al Goldsmith. Estoy pensando también en Petra Kelly, fundador del Partido de los Verdes. Bandar Shiva en términos más contemporáneos, promotor del ecofeminismo. Pero Herbert Marcuse va a tratar de utilizar el propio concepto de ecología para llevarlo al terreno ni siquiera político, como sí lo hizo Rachel Carson en La Primavera Silenciosa, sino para saltar de la ciencia a la política y de la política a la cultura. Porque desde la cultura se domina la humanidad, entendiendo que el ser humano es esencialmente un ser cultural. Va a haber ciertos principios en que de hecho creo que es necesario atender a Herbert Marcuse. Para Herbert Marcuse, el ecologismo, que es la aplicación cultural de la ecología, es la lógica ecológica, según Marcuse, la negación pura y simple de la lógica capitalista, es decir, del sistema productivo occidental. Pero va a haber también pensadores como André Gorz, el principal ecologista de Europa, de hecho, el más importante, siendo sinceros, que va a considerar que el ecologismo es directamente una subversión cultural. Lo dice expresamente. La ecología constituye virtualmente una disciplina profundamente anticapitalista y subversiva. Podemos pensar en Michael Lowy, sociólogo ecologista de los más importantes de América Latina, quizás no tan conocido como Leonardo Boff, que es el padre, no el padre, pero sí el máximo exponente de la teología de la liberación, que va a sostener que el ecologismo es la proposición radical que no solo apunta a una transformación de las relaciones de producción, sino a un nuevo paradigma de civilización. El ecologismo, como vemos, en términos culturales es estrictamente subversivo, aniquilar con Occidente. En términos de la propia ecología es anticristiano, porque consideran que no hay un Dios creador, sino que es todo producto de una evolución, y el hombre sigue la misma suerte evolutiva que cualquier otro mamífero vertebrado. Entonces, ya con esta pequeña introducción estamos viendo que hablemos de ecología, siendo honestos intelectualmente con los padres de la ecología, o hablemos de ecologismo, siendo intelectualmente honestos con los padres del ecologismo, tanto en la expresión científica como en la expresión cultural, es netamente incompatible con lo que ha predicado la Iglesia Católica durante 2000 años. Espero haber sido claro en esta pequeña introducción, porque aquí vamos a ver que hay un denominador común. Y voy a tomar solamente este punto, que es el que he estado trabajando en mi canal últimamente, para reafirmarlo. Si yo veo los principios, si yo veo lo que es un ensayo sobre los principios de la población de Thomas Malthus, la bomba demográfica de Paul Ehrlich, o cómo evitar un desastre climático de Bill Gates, vamos a ver que siempre hay un denominador común. El gran problema es antropológico. El gran problema es el ser humano que decide crecer y multiplicarse. Este es el denominador común que lo van a encontrar. Ernst Haeckel, William Vogt, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, Petra Kelly, Dave Foreman, Eric Pianka, Bill Gates, Greta Thunberg. Por solo citar 9 intelectuales que recuerdo rápidamente ahora que han hecho una mención expresa
al gran peligro de la supuesta sobrepoblación, donde se confunde un número absoluto con lo que son las verdaderas tasas de natalidad en decadencia. Y esto responde a un proceso sostenido donde se ha dado un salto de Baruch Spinoza y su tesis monista a los postulados culturalistas de Herbert Marcuse, donde la naturaleza se convierte en una nueva religión, donde aparecen los rituales propios de los mitines veganos o las conferencias de parte o el festejo del Día de la Tierra, donde aparecen nuevas maneras de veneración, como sucede ahora con la romantización del animalismo y considerar que los animales tienen derechos, desconociendo que por su naturaleza no son agentes morales, donde aparecen nuevas narrativas que van a suplantar lo que es la verdad revelada, como la bomba demográfica de Paul Ehrlich o los escritos de Naomi Klein. Aparece un nuevo pecado original, que es el hombre blanco y heterosexual, tal como lo considera la propia Petra Kelly en su libro. Las promesas de un paraíso venidero, como ha sido el New Green Deal, que viene a superar no solo el Deal, sino el New Deal de Estados Unidos, que es un modelo que se intenta implementar en todo Occidente, o los objetivos de la Agenda 2030. Aparece también el castigo divino, propio del fatalismo que se observa en cuanto a distopía hay hoy en materia cultural, concretamente en el cine. Aparecen autoridades espirituales como Peter Singer, uno de los filósofos más consultados actualmente, uno de los promotores de los derechos de los animales, que llegó a considerar que tenía más derecho a la vida una vaca por supuestamente tener más conciencia de su muerte que un niño discapacitado. Lo dijo expresamente y esto le valió el repudio de todos los padres de niños con discapacidad en el mundo. O aparecen también los presagios de estos profetas 2.0, como los designios de Bill Gates o de Greta Thunberg, que siempre están vaticinando un nuevo colapso. Un colapso que se venía advirtiendo hace 60 años atrás, donde se pasó del gran enfriamiento global al calentamiento global, a las grandes inundaciones, a las grandes tormentas, y finalmente vemos que son sucesos naturales, sin por ello descreer y sin por ello desmerecer la acción del hombre en materia de contaminación, algo que toda persona bien va a repudiar. Pero no es lo mismo considerar lo que son los efectos nocivos al ambiente que genera el ser humano, que considerar que el ser humano de repente está en el mismo podio que Zeus, siendo capaz de cambiar el clima. Entonces, también el hombre requiere humildad, no solo para reconocer sus errores en materia de abuso dentro de lo que es la naturaleza, sino también para reconocer con humildad que no tiene el poder para cambiar un clima que naturalmente cambia. Y aquí entramos ya a ver lo que son los resultados de esta batalla cultural ecologista. Si uno hiciese la indagación, vería, y esto lo hemos analizado días atrás, no solamente la baja tasa de natalidad como pueden ver en pantalla. Si uno observa, por ejemplo, un estudio que se hizo recientemente en el periódico La Tercera de Chile, la segunda razón, si mal no me equivoco, no me acuerdo si era la primera o la segunda razón, dentro de las principales 9 razones para no tener hijos, era la preocupación ambiental. Si no estaba en el primer lugar, estaba en el segundo lugar. De hecho, hoy hay padres, y esto hay artículos que se han publicado en la BBC, hay padres que se arrepienten de haber tenido hijos porque creen que han contribuido al cambio climático. Yendo nuevamente a lo que el propio San Pío XI enseña en cuanto a la función del matrimonio en Cástico Nubis. Entonces, ¿qué sucede con la Iglesia Católica? Surge, luego de la encíclica del Papa Francisco, un movimiento llamado Laudato Si, donde se presenta un movimiento que ha sido recientemente reconocido públicamente por su santidad como un movimiento que hace un gran bien a la humanidad. Se presentan términos que el propio Papa San Pío X denuncia en cuanto al lenguaje modernista, sin por ello querer atacar de modernistas a quienes forman parte de dicho movimiento, sino tan solo haciendo las advertencias dadas previamente. Porque hay un lenguaje que resulta ambiguo, hay un lenguaje confuso. Incluso para uno que es docente en filosofía, le resulta complejo entender a qué alude lo que alude este movimiento. Cuando se habla
de que estos miembros caminan juntos en la sinodalidad. Término por demás complejo cuando uno ya piensa en estos momentos, quizás por la influencia de las redes sociales, en aquel sínodo de la sinodalidad que pretende cambiar la moral de la iglesia. Pero también se dice en comunión con la Iglesia Universal, en camino de conversión ecológica, cuando uno a veces espera que la principal función de la Iglesia Católica sea la conversión de las almas al catolicismo, sin por ello desmerecer toda actividad pastoral. Pero si uno indaga en lo que es el movimiento Laudato Si, va a notar constantemente que hay nociones que parecen acercarse en algún punto a la teología de la liberación, donde no hay una condena expresa a la teología de la liberación, donde no hay una condena expresa al paganismo y al panteísmo. Entonces esto deja a más de uno en un estado de perplejidad. Si uno observa, por ejemplo, el propio sitio Vatican News, que es de los sitios más fieles a las acciones dadas por el Vaticano, lejos estamos de poder tomar aquí lo que algunos maliciosamente podrían llamar espacios sectarios, cismáticos o heréticos, cuestiones que yo no comparto. Vamos a tomar sitios del propio espacio del Vaticano, donde se nos dice que la reciente conferencia de partes, la número 28, integró a religiosos que piden medidas urgentes contra el cambio climático. Y esto a uno lo hace entrar en dudas. Recuérdese que la gran preocupación de la conferencia de parte número 26, dada en el año 2021, fue porque en el año 2020, durante la PAN, dejó pasar un espacio demia, no se había implementado los derechos sexuales y reproductivos en el África, donde la tasa de natalidad sigue creciendo. Entonces, aquí uno estaría esperando que estos líderes religiosos vengan a frenar primeramente los controles de natalidad que son expresos dentro del ecologismo, desde la ecología al ecologismo. Por eso dije, tanto en términos científicos como el origen de la ecología, como en términos culturales, nadie puede desmentir que la génesis, tanto de la ecología como del ecologismo, uno encuentra que sus principales mentores han sido antinatalistas y anticristianos. Entonces, aquí es donde uno entra con las debidas dudas, con el discernimiento, a preguntarse cuáles son los efectos de esta intermediación religiosa. ¿Es que acaso se está buscando una iglesia global, donde todas las religiones estén en un pie de igualdad y por lo tanto todos los dioses valgan exactamente lo mismo? Quiero creer que no. Quiero creer que hay una denuncia rotunda, como las cartas paulinas, hacia el mal, de manera indubitable. Por eso pido encarecidamente a todos mis hermanos católicos, a todos mis hermanos apologetas, a todos mis hermanos teólogos, que por favor me instruyan, porque yo todavía no logro encontrar, quizás porque tengo problemas de búsqueda, por eso tomo bien las correcciones, que me ayuden a buscar aquella condena expresa que se haya dado dentro de las conferencias de parte, por ejemplo, a la implementación de los derechos sexuales y reproductivos, donde haya una condena expresa, donde antes que preocuparse por cuestiones económicas o políticas, no se quiera salir de la discusión, principalmente del derecho a la vida de los inocentes por nacer, donde no haya ningún tipo de duda, donde sea expreso el mensaje como expreso ha sido históricamente cada papa en la historia de la humanidad. Por eso insisto, yo todavía no encuentro un mensaje que no esté dotado de cierta ambigüedad, donde tenga que haber una reinterpretación previa que se nos diga, quizás se quiso decir esto. Y sin por esto querer acusar de nada ni a su santidad ni a los que hacen parte de la Iglesia Católica. Tan solo yo tratando de explicar lo que una parte de la sociedad empieza a considerar como un camino hacia el sincretismo. Porque vemos luego que el propio Vaticano reconoce lo siguiente, y cito: la conferencia de partes número 28 ha sido incapaz de establecer con claridad y unanimidad la hoja de ruta para volver a alinearse con París. Aquí porque este año se dio una gran discusión internamente
respecto a cuáles son los caminos para mitigar el cambio climático. Ahora bien, ¿qué implica hablar de los acuerdos de París? Quizás poca gente sepa esto. Posiblemente la mayoría que nos esté viendo desconozca qué son los acuerdos de París. Un acuerdo que interesa objetivamente a la Iglesia Católica, que ha decidido de manera oficial integrarse a las conferencias de partes. Insisto, conferencias de partes que históricamente han buscado el control de natalidad en ciertas partes del mundo. Los acuerdos de París surgen principalmente en el año 2016 como una forma de implementar lo que fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030 que se firmaron por los países miembros en el año 2015. Es decir, la famosa Agenda 2030 se firma en el año 2015. El mecanismo para controlar la implementación de la Agenda 2030 se llama Acuerdo de París, que es el acuerdo histórico para combatir el cambio climático, para presionar y generar los efectos deseados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, si alguien ingresa a la página oficial de la ONU, para que no tomen esto como una teoría conspirativa, la propia ONU reconoce la necesidad de implementar los derechos sexuales y reproductivos, concretamente el aborto, tal como lo pueden ver en pantalla, para que no se tome como teoría conspirativa. Alguien podría pensar que la Iglesia, en bloque, rechaza la Agenda 2030. Muy por el contrario, tal como se ha visto, en más de una ocasión, como ha sido la Jornada Mundial de la Juventud, se intenta separar el control de natalidad de lo que parecen ser objetivos de base, como evitar el cambio climático. Ahora bien, precisiones al respecto, para que se pueda entender. Aquí hay que ser sumamente prudente, porque si bien pareciera buena la intención de querer separar el objetivo número 5 y el objetivo número 3 de los 15 objetivos restantes, primero que los 15 objetivos restantes socavan la soberanía de las naciones. Y segundo, hay que ser cuidadoso de la premisa que se parte. Cuando se analiza el documento Laudate Deum de su santidad, en dicho documento, dentro de lo que es la primera mitad, se dice expresamente: no se puede dudar que el cambio climático es generado por el hombre o que el cambio climático es antropogénico. De hecho, esto es muy peligroso que provenga de una figura eclesiástica. Paso a explicar por qué. Porque si su santidad nos dijese que aquellos que incurren en prácticas abortivas cometen pecado mortal, uno estaría compelido a tomar por cierto lo que es en materia de fe aquello que se considera inmoral. Pero vea uno aquí que se está hablando de un conocimiento presuntamente científico. Y aún suponiendo que los premios Nobel, por ejemplo, Ivar Geber, por citar uno, estuvieran equivocados cuando cuestionaron el cambio climático antropogénico, aun cuando estuvieran equivocados aquellos que cuestionan este informe de la ONU en el año 2014, aun cuando estuvieran equivocados, sostener que no se puede dudar de un conocimiento científico es un error. Porque si algo supone la ciencia, es la falsación de sus conceptos. Si algo hace al conocimiento científico, es que es posible que se lo falsee. Si un conocimiento científico se presenta de manera dogmática, es decir, se establece que no se puede dudar de ellos, ese conocimiento deja de ser científico. Entonces, que el cambio climático es antropogénico, yo pregunto genuinamente, ¿es científico o es dogmático? Porque si es dogmático, pasa a ser una verdad de fe. Ahora, si es científico, se tiene que dudar de ello.
Si no fuese por la duda, si no fuese porque se duda de la ciencia, hoy se seguiría creyendo en el flojisto, la Tierra estacionaria o los cisnes blancos. Entonces, se tiene que poder dudar para hablar de ciencia. Cuando se dice que el cambio climático es indefectiblemente antropogénico, aun cuando hay premios Nobel que ya han demostrado que es posible ponerlo en duda, se está dejando de hablar de ciencia. Y esto cualquier científico serio me lo va a validar. Científicos serios. No falsos divulgadores que están buscando su minuto de fama en Twitter. Ahora, acá donde vemos que se genera una fractura, lamentablemente, dentro de la propia Iglesia Católica. Porque se dan estas ambigüedades, donde uno está buscando aquí la seguridad en todo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Reconociéndome yo como católico y obediente tanto al magisterio como a la tradición. Con suma humildad me toca a mí comunicar una realidad. No estoy hablando de mi opinión, sino de lo que pueden ver en pantalla. Observemos que hay obispos que quieren imponer la conciencia ecologista en catequesis y colegios por la urgencia planetaria. Y esto es grave, porque acá sí voy a contar una experiencia. A mí me han convocado, y no voy a decir ni siquiera de dónde, para evitar exponer a la gente que de buena fe me ha llamado, a hablar. A mí, que he hecho el libro negro del ecologismo, me han invitado a exponer desde la filosofía qué es el mal y qué es el infierno, a seminarios, porque los propios seminaristas me reconocieron que les estaban dando más material vinculado a la Agenda 2030 que a lo que la Iglesia enseña en materia del infierno y el cielo. Entonces no me llamaron a mí a hablar de ecologismo, sino de filosofía tomista, a partir de los videos que yo tengo en YouTube. Esto es grave, porque yo soy el más indigno de todos para hablar de estos temas. Soy el más indigno. Lo que sucede es que quienes tendrían que tener la dignidad suficiente se han ocupado por hablar de una conciencia ecologista en catequesis. Por eso vemos que hay más matrimonios católicos hoy que conocen a la perfección la importancia de cuidar el planeta que conocer, por ejemplo, lo que el propio San Pío XI enseña en materia de moral sexual dentro del matrimonio, llegando incluso a avalar métodos anticonceptivos. Tenemos también lo que el arzobispo emérito argentino nos dice, y no es que yo sostenga esto, es para demostrar lo que generan ciertas ambigüedades. Dice, Francisco intenta que la Iglesia acepte un cristianismo globalista. No estoy yo diciendo ni que debería ser excomulgado este arzobispo, ni que en efecto el Papa Francisco, a quien uno le debe obediencia, sea un modernista. Lo que estamos diciendo aquí es que ciertos mensajes, y no digo que sea del Papa Francisco, sino incluso de la propia prensa, han generado una ambigüedad suficiente para generar este tipo de conflictos. Y veamos, por ejemplo, un caso concreto. El cardenal que propone combatir el cambio climático con control natural de la natalidad, yendo en contra de lo que el propio San Pío XI enseña. Yendo en contra de lo que el propio magisterio de la Iglesia ha enseñado históricamente, que la primera función del matrimonio es procrear y educar en la fe cristiana y tener tantos hijos como Dios quiera que nosotros como Dios quiera que tengamos. Entonces, esto, insisto, no es jamás un ataque al Vaticano ni a la iglesia a la que yo humildemente pertenezco como pecador, sino es exponer que se han dado situaciones confusas que han generado que algunos católicos hoy estén cayendo en el panteísmo. Por eso, si no hay preguntas o intervenciones, antes de finalizar, tenía preparado también una pequeña presentación en materia incluso lo que ha sido el Sínodo de la Amazonía, que justamente ha generado muchas perplejidades, lo digo en mi humilde caso, donde ha acudido muchos sacerdotes en busca de explicación. Pensemos acaso, ¿qué sucede con el símbolo de la Pachamama? Yo no voy a negar que los católicos adoramos objetos, y esto con gusto lo podríamos debatir, porque de hecho adoramos la Santa Cruz.
Lo que sucede es que hay una mala interpretación cuando uno refiere al proceso de adoración. Pero también entendemos lo que es la veneración. También entendemos lo que son los objetos, ya no estoy hablando de la Santa Cruz, estamos hablando de las figuras y las imágenes que hacen a nuestro culto. Yo eso lo entiendo. Pero la gran cuestión es entonces comprender lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con lo que es el símbolo de la Pachamama en el altar? Entonces, aquí es donde uno tiene que ser sumamente prudente. Sumamente prudente. No quiero aquí acusar absolutamente a nadie, sino recordar siempre un principio fundamental que es con lo que yo quiero justamente cerrar. Porque esta ha sido una gran inquietud que muchos nos han hecho. ¿Cómo tomamos estas actitudes del Papa Francisco? Primero tienen que recurrir a un sacerdote formado en la sana doctrina que va a tener mayores respuestas que uno puede dar desde aquí. Pero ciertamente, y con esto concluimos, es también entender lo que es el amor y el respeto por la naturaleza. No es negar, es entender. Porque la Santa Iglesia nos enseña a respetar la naturaleza por ser la obra de Dios. Recordemos que en la Biblia dice, todo lo que Dios ha hecho es bueno. De allí incluso el trascendental bonum cuando uno estudia metafísica. Por eso, despreciar la naturaleza también es despreciar al mismo autor de la naturaleza. Despreciar la obra es despreciar al autor. Este deber del cristiano hacia la naturaleza es el que se ve manifiesto en San Francisco de Asís, un santo que de hecho previó primero explicar la importancia sobrenatural de la fe en materia del cielo y en materia del infierno, tema que hoy no se aborda, lamentablemente. San Francisco de Asís quería también que toda la naturaleza se uniera a la acción de gracias. Ahora bien, San Francisco veía a sí mismo en las criaturas símbolos que remiten al acto creador, que remiten a lo que es el principio del realismo filosófico. Al final, incluso de la vida de San Francisco de Asís, reconoce que tanto las criaturas como el ser humano, todo está hecho por Dios y para la gloria de Dios. San Francisco miraba la naturaleza con una mirada de fe, una mirada dirigida a Dios en acción de gracias. Y ese es el deber primero del cristiano, entender que todo es a Dios y no poner a Dios en la naturaleza. No confundir autor con obra. No creer que Picasso es la pintura. No creer que Horacio Giusto es el libro, sino que el libro es de Horacio Giusto, que la obra es de Picasso. Ahora también tenemos que ser conscientes en este discernimiento por ciertos mensajes que a veces parecen presentar ambigüedad, que la Santa Iglesia también ha enseñado el desprecio de la tierra es bueno e incluso necesario. En la misa del Sagrado Corazón de Jesús rezamos, enseñamos a despreciar las cosas de la tierra y a amar las realidades del cielo. Asimismo, en la fiesta de San Pedro Damián, se pide el desprecio de las cosas de la tierra que nos haga lugar para obtener los gozos eternos. Ya el propio San Pablo nos dice, el mundo nos ha condenado y nosotros condenamos el mundo, en realidad es crucificado, perdón. Ahora, curiosamente, muchas de estas oraciones parecen haberse suprimido en los últimos años. Entonces nos remitamos a lo que San Pablo le dice a los colosenses. Buscad las cosas de arriba, saboread las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque aquí hay una gran tentación en este momento, que es confundir el paraíso venidero con la construcción de un paraíso utópico en este plano.
toda la bondad de las criaturas del mundo, comparada con la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia, porque no hay nada bueno sino solo Dios, nos dice el Evangelio según San Lucas. Y esto tiene que ser una forma de discernimiento. Lo que es el respeto a la naturaleza, pero entendiendo que el amor es a Dios. Entonces, parece contradictorio esta obligación de respetar la naturaleza con esta obligación de amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el don de la ciencia nos hace tener un juicio correcto de las criaturas, dando una justa valoración a las cosas creadas, entendiendo que son cosas creadas. Al ver esta realidad terrenales en las que uno vive, entender también que pueden ser una ocasión de pecado. Entonces, ya San Agustín responde, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados en relación a San Mateo, porque San Agustín nos dice que el don de la ciencia nos permite reconciliar lo que es la alegría espiritual con lo que es la tristeza terrenal. Y entonces, entendiendo esta mezcla entre la preocupación por la tierra y el amor por el cielo, y con esto concluyo, tenemos que saber diferenciar al ecologista militante que trabaja voluntariamente para proteger ciertas aves en peligro de extinción, lo cual sería un fin loable en sí mismo, con las salvedades del caso, entendiendo ya que el ecologismo y la ecología son por esencia antagónicas al pensamiento cristiano, pero para no caer en nominalismo, una cosa es el fin loable de proteger una ave en peligro de extinción, pero también saber discernir que en la más de las ocasiones, no en vano, estos militantes ecologistas van a estar a favor del aborto procurado, la legalización de las drogas o la eutanasia. Entonces, es allí donde vemos que hay un trastocamiento. Y nuevamente vamos a ver que el ecologismo en su esencia es antagónico al pensamiento católico. Y como diría una gran persona santa, con el mal no se dialoga, al mal se lo combate. Entonces, uno tiene que saber combatir el mal, por más que a veces parezca contradictorio, por más que a veces parece que uno estuviera en cisma. Muy por el contrario, es por amor a la Iglesia Católica, es por amor al Papa, es por amor a la tradición y el magisterio, que uno se debe mantener fiel a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Que hay un deber de respetar la obra creada por Dios. Pero el respeto no implica la adoración. Y hoy, lamentablemente, pareciera ser que hay un camino que ciertos miembros infiltrados dentro de la Iglesia Católica quieren cambiar al Dios creador por un Dios propio de Spinoza, Deus sive natura, donde es puesto en un mismo, literalmente en un mismo pedestal, el crucifijo de nuestro Señor con la Pachamama. Y es allí mi advertencia de saber siempre reflexionar. No he venido aquí jamás a condenar ni a juzgar, solamente a invitarlos a reflexionar a la luz de la verdad revelada, el magisterio y fundamentalmente la tradición. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, impecable, Horacio, como siempre. Muchos conceptos para reflexionar que podrían ir para otro vivo. Mientras vos hablabas, me quedaba con varias cosas. Ahora voy a dejar algunas preguntas que son súper importantes para que puedas responder rápidamente antes de hacer el sorteo. Pero esta página del movimiento Laudato Si, ¿no? Tiene algunos conceptos que me suenan por otros lados. Dice, ¿cuáles son los objetivos estratégicos del movimiento Laudato Si? Sostenibilidad total. Está plagado en lo que pude ir leyendo de la palabra sostenible. Recuerden dónde esa palabra también está múltiples veces impresa, ¿no? Ayudar a la iglesia y sus fieles a predicar con el ejemplo, encarnando el lema menos es más. ¿Alguien recuerda algún otro enunciado bastante similar? No tendrás nada, pero serás feliz, etcétera. No estoy diciendo que sea así, estoy haciendo asociaciones libres con ustedes, ¿no? Y reduciendo su huella de carbono a cero en consonancia con la urgencia de la crisis climática y ecológica. Bueno, fue investigándolo un poco y hay algunas cositas, ¿no? Después habla de cómo se financia,
y hay financiamiento de fondos privados, no dice cuáles son. Yo ahí también haría algún tipo de, me preguntaría, ¿no? O investigaría un poquitito más. Esto es para tratar de pensarlo, ¿no? Acá ponen obviamente Agenda 2030, bueno, sí, algunos conceptos que son bastante similares. Y por otro lado, este tema va muy de la mano con lo que yo por lo menos siempre hablo, me especializo en mucho, que es la New Age, ¿no? Cómo hay conceptos que son análogos, ¿no? Vos vas a ser Dios, sos tu propio Dios, reemplazar a la cruz por la ecología o por la Pachamama, en el otro caso sería reemplazar la cruz por el Dios que te guste. Bueno, les cuento algo rápidamente. Yo ayer estuve en un casamiento, en la misa de un casamiento, y el sacerdote, a quien lamentablemente no tengo el gusto, no conozco, en un momento dice, bueno, si acá hay personas que no son católicas porque han sido invitados a este casamiento, les pido por favor que recen en silencio hacia adentro a su propio Dios. Nos quedamos pasmados, podemos decir, ¿no? Algunos, mi esposa y yo sobre todo, pero no en calidad de juicio, sino en calidad de sorpresa. A ver, este sacerdote, que insisto, no conozco, en cierto sentido está en una contradicción en sí mismo, es decir, no estás creyendo aquello que profesás, se supone, o aquello que has estudiado, o aquello que por vocación, por el orden vocativo, te ha sido ordenar, que es el Dios único y verdadero, Jesucristo. Entonces, eso fue como, a ver, dentro de la misma iglesia, en la celebración de un sacramento, yo creo que no con maldad, ni mucho menos, sino para quedar bien con todos y que, bueno, en esta iglesia universal, pero universal en el sentido de la diversidad, bueno, vos podés estar en este templo rezándole a la diosa Tara budista, por ejemplo, ¿no? O podés estar en este templo rezándole a Zeus, o a quien quieras. Reza por él, ponen ahí. Sí, claro, claramente, reza por él. Pero insisto, no es ad hominem, no conozco al sacerdote. Lo que voy es que hay como una tendencia, una corriente que me parece que lo que hace es poner de manifiesto e impulsar lo que venía diciendo Horacio con estas imágenes de algunos cardenales, entre otras cosas, o sacerdotes que iban teniendo estos enunciados. Entonces, me parece que es para reflexionar. Voy a poner acá una pregunta que hacía, hay varias preguntas, no quiero poner todas, pero bueno, acá ponen gran explicación, obviamente, sin lugar a dudas, magistral. Acá esta, a ver, Horacio, de Dani. ¿Hay dudas en las que esto haya sido planteado al Papa? ¿Las ha respondido? Hubo 5 dubias que hacían el sínodo de la sinodalidad que fueron planteados por cardenales de una línea más ortodoxa, podríamos decir, que fueron respondidos. Los propios cardenales sostuvieron que no fueron respondidas con suficiente claridad. Esto queda interpretación de cada uno. Estoy transmitiendo las noticias como fueran. Entonces, replantearon nuevamente las 5 dubias buscando una expresión fidedigna. No quiero usar la palabra infalible porque se puede confundir con lo que es la infalibilidad papal, que son dos conceptos totalmente distintos. Pero sí buscando una certeza absoluta y sin margen de ambigüedad en la respuesta, que ya no fueron respondidas. Pero eso hizo al signo de la sinodalidad. En materia de ecología, yo no tengo conocimiento. O sea, es muy amplio el mundo católico. Imagínense la cantidad de obispos que hay acudiendo al dicasterio de la fe en búsqueda de respuestas concretas. Son pocas las que trascienden a veces en la prensa. Por eso soy prudente cuando hablo en materia de fe, porque no quisiera que un alma se vaya a perder o que tome esto como una excusa para alejarse de la Iglesia Católica, sino justamente para advertir. Queremos que la gente se convierta a la fe católica, al menos yo como católico lo digo. Puedo mantener un hermoso trato y una hermosa relación con personas de otra fe, porque de hecho lo hago con ateos, evangélicos, ortodoxos, pero no por ello voy a ser ambiguo en lo que yo he recibido. Esto queda entonces, aclaro esto. No conozco si hay dudas en ese sentido. Acá hay otra pregunta de nuestra gran amiga Pique Estrada, que Dios le bendiga eternamente, siempre presente en mis oraciones. ¿Qué negocios son en el ecologismo? Bueno, esto es un poco lo que explicamos en nuestro libro. Les voy a dar un caso concreto, el de la carne sintética. La carne sintética van a ver que es muy financiada, por ejemplo, por metas capitales, pero voy a citar uno concreto, el de Bill Gates, que de hecho es un financista que tiene 3 laboratorios de carne sintética en España y uno en Israel que cuentan con su apoyo económico. Un promotor
de esta noción de la industria agropecuaria como causante del cambio climático antropogénico, lo cual ha llevado en más de una ocasión a que muchos terratenientes deban ceder sus extensiones porque el cambio cultural ha hecho que no puedan sostenerse en la competencia. Entonces, los productores agropecuarios que llevaban una forma comercial común en materia de producción ganadera, al verse ya bajos en ventas, porque ha habido un cambio de paradigma, donde hoy se considera que los animales tienen derechos y esto va mermando el consumo de carne vacuna, y se considera que la industria agropecuaria a partir de la emisión del metano altera y profundiza el cambio climático y demás cuestiones que ya las voy a profundizar con Bosler más adelante, hizo que muchos productores se vayan teniendo que desprender de sus emprendimientos, o sea, se tienen que desprender de esto. Quien adquiere todas estas tierras, curiosamente, Bill Gates. Es decir, Bill Gates financia, básicamente para que se entienda en términos simples, financia la carne sintética porque eso genera una competencia a la carne vacuna. Entonces, el productor agropecuario que no tiene respaldo económico para competir con las nuevas formas de consumo, se ve obligado a desprenderse de sus extensiones territoriales. Finalmente se ve que es una lucha geopolítica, porque el territorio en sí queda en manos de muy pocas personas, en última instancia. Si no, vayan a ver cada uno del experimento, quiénes son los grandes terratenientes que tiene hoy Estados Unidos. Vayan a ver cuál es la situación en la industria ganadera, para que lo puedan investigar. En Francia, en España y en Holanda. Si no quieren comprar mi libro, no hay ningún problema. La información está gratis en mi sitio web. Vayan a ver, por ejemplo, en Argentina, quiénes son los que actualmente tienen mayor título de propiedad en la Patagonia. Entonces, son formas. ¿Qué negocios salen del ecologismo? Otro caso más que debí citar a Catalina Estrada. El principal beneficiario de la Agenda 2030 es, por ejemplo, el régimen comunista chino. Porque ellos tienen más del 92% a nivel global de lo que es el poder de extracción y distribución de los 17 metales raros necesarios para la implementación de las energías verdes, concretamente los paneles solares. Entonces, hoy China es el principal beneficiario de la fabricación de paneles solares en una transición energética, donde hay que dejar en desuso la industria fósil y pasar hacia la energía verde. Quiera sí o no, el gran beneficiario es el régimen comunista chino. Curiosamente, la nación más contaminante del mundo es la que más se beneficia de un discurso anticontaminación, porque ellos van a seguir produciendo energía a base de carbón. De hecho, en el año 2020 fue junto a Rusia y la India los tres únicos países que seguían profundizando el desarrollo energético a base de carbón. Mientras tanto, Occidente seguía queriendo traer una transición energética descontrolada, abrupta, verticalista, que generó, por ejemplo, en la gran crisis energética que acaba de padecer Alemania, o la gran crisis energética que tuvo California o Texas. Estoy hablando de hace tan solo 2 años atrás. No me estoy yendo hacia los 90, donde era otra época. Entonces, hay un negocio. Es por citar algunos dos datos, para que cuando investigue Bill Gates y la carne sintética, o el régimen comunista chino y el desarrollo de paneles solares. Insisto, no tengo aquí preparada la diapositiva con todos los datos y los gráficos, por eso lo estoy explicando rápidamente. Si quieren, preparo un vivo especial con todos los gráficos y datos y las fuentes, que no tengo ningún problema, solamente que les pido paciencia porque trato de ser preciso cuando doy esta información. Por eso lo estoy explicando así en términos muy someros ahora. Muy bien, espectacular. Hay más preguntas, pero nos vamos de tiempo y no quiero sacarte más a vos, Horacio. Agradecer a Nahum, agradecer a Saleh, agradecer a Moni Rodríguez, agradecer a Sandra. Muchísimas gracias por poder sostener este canal. Esto lo hacemos todo a pulmón y sobre horas, podríamos decir, para poder transmitir algo humildemente. Vamos a pasar a hacer el sorteo de los 3 ejemplares del libro de Horacio, que
que les vamos a enviar. Para eso yo les voy a compartir una pantalla para que ustedes puedan ver cómo se hace esto y que no es a mano, básicamente. Esto es una aplicación que lo que hace es tomar la publicación de Instagram. Acá se filtramos, son 3 ganadores, había unas condiciones, unas bases y condiciones, así que vamos a confirmar. Espero que funcione porque es la primera vez que esto lo hago, ¿no? Bueno, básicamente esto me está diciendo que debo pagar. Bueno, perfecto. Hagamos una cosa. Yo esto después puede fallar, ¿no? Estamos en vivo y esto puede fallar. Si alguien conoce alguna otra aplicación, me la pasa. Yo esto lo había usado y me decía que no tenía que pagar absolutamente nada, por lo tanto, no sé cuál es el problema que tuvimos recién, pero lo que vamos a hacer es, la publicación sigue activa con las mismas condiciones y lo que vamos a hacer es, yo después lo voy a hacer en un video y voy a mandarles el ganador, o los 3 ganadores que tengo acá del libro Horacio. Sepan disculpar, esto es algo nuevo, no lo hicimos, lo vengo investigando hace unas semanas y cuando lo he probado, esto funcionó. Básicamente, bueno, ahí me va a funcionar. Fíjense, esperen, compartir pantalla. Esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Miren, 2, 1, ahí estamos. Muca Padilla, Diego Balbué y Silvia Maldonado. Perfecto. Funcionó, lo probé. Sí, funcionó. O sea, el calor que me subió recién fue impresionante porque estas cosas que los probás funcionan, es como que el auto te hace un ruido, lo llevas al mecánico y después no te hace ningún ruido delante de él. Es lo mismo. Bueno, entonces tenemos un libro para Muca Padilla. Les pido por favor que las 3 personas me escriban a el mail que les voy a dejar acá abajo. No lo hagan por mensaje privado de Instagram porque a veces se entra por otra casilla, no los leo. @pablocaruso.online. Consultas@pablocaruso.online. Escríbanme ahí las 3 personas, por favor, pasándome los datos necesarios donde tenga que enviárselos y les va a llegar por el correo a la brevedad. ¿Está bien? Entonces son estas 3 personas, Muca Padilla, los nombres básicamente, Diego Balbué y Silvia Maldonado. ¿Está bien? Hasta aquí entonces tenemos el sorteo del libro de Horacio, que insisto y le agradezco. Muchísimas gracias por poder enviarlo. Dani también quería hacer algún sorteo, la otra vez me dijo, así que bueno, lo podemos hacer. Y estamos atentos al tomo 2 del libro negro del ecologismo, que es un gran libro que yo me estoy devorando en un par de días. Y gracias, Horacio, por estar en el canal. La verdad que tu explicación fue muy buena, excelente como siempre, y ya estaremos haciendo algún otro vivo más adelante. Perfecto, muchas gracias. Dios les bendiga a todos y quiero remarcar esto finalmente, o sea, no se trata aquí de querer cuestionar la Iglesia Católica, sino ofrecer herramientas para el discernimiento, para que uno sepa cuando de repente un sacerdote a ustedes les habla más de no tener hijos para combatir el cambio climático que el cumplimiento de los 10 mandamientos para llegar al cielo, es tener esta advertencia. Lamentablemente, el cuerpo místico de Cristo va a ser siempre atacado por el maligno porque está buscando destruir desde adentro de lo más preciado. Entonces, nosotros tenemos que también ser custodios de este depósito de la fe. No querer quedarnos relegando toda la responsabilidad al sacerdote de nuestro barrio, sino ser parte activa. Ser católico no es simplemente voy a misa y que el resto se encargue el Papa y sus obispos. Todos hacemos a la Iglesia Católica. Así que bueno, muchas gracias y un saludo enorme a todos los que están conectados. Veo muchas caras conocidas y esperemos habernos dado a entender. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos los que están del otro lado y los que siguen colaborando. Así que les mando un saludo a todos. Vuelvo a pasar el último super sticker. Nos vemos en el próximo. Por favor, denle like, compartir y seguir tanto el canal de Horacio, que obviamente lo siguen, como el mío. Y nos vemos en la próxima.